El Portal, psicología de otra dimensión. Conducción. Licenciado Matías Martín, psicólogo, psicoterapeuta. Con la participación de Solcito C, consultora psicológica, sexóloga, biodecodificadora, terapeuta holística. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal. Acá estamos, resolviendo algunos temas técnicos. Hoy nos han demorado, pero bueno, acá estamos en el programa número 129, volviendo después de algunos días de vacaciones. Y bueno, un poco les voy a contar este programa que, como ven, estoy solo, no está Sol acá acompañándome. A ver, un momentito. Ahí estamos. No está Sol acompañándome, porque bueno, está con un poco recaída de lo que tuvo la vez pasada, que estuvo faltando al programa, pero bueno, quería estar, más allá de que, como les decimos siempre acá, queriendo compartir materiales y demás, alguna complicación tenemos. Y bueno, ahí veo que se está sumando. Hoy estamos transmitiendo para TikTok también, porque bueno, les vamos a contar un poco eso, que tiene que ver con un poco la idea del programa de hoy. Para los que no conocen, el programa lo hacemos todas las semanas, hablamos de temas de psicología, pero con una mirada amplia, con una perspectiva de la salud en general, de la mente en general, de la conciencia, o sea que hablamos de temas de espiritualidad, del cambio de conciencia, del crecimiento. Entonces, bueno, eso nos lleva a distintas temáticas, ¿no? Y acá estuvimos viendo, bueno, como estamos transmitiendo para TikTok, ahí tendremos paciencia porque estamos conociendo cómo es el directo. Es la primera vez que lo podemos hacer. Así que bueno, tenemos varias preguntas anotadas y ahí ustedes pueden ir también haciendo las suyas y vamos a tratar de leerlas en vivo. Pero bueno, tengan paciencia que es un primer programa. Además estamos transmitiendo por StreamYard vamos a poner ahí mis redes para los que están viendo por YouTube y Facebook. A ver, estamos bien, ahí está. Estamos por YouTube, por Psicología de Otra Dimensión. Bueno, básicamente, compartimos en TikTok en estos días un video que ya habíamos compartido para las redes de Instagram y demás, cuando hicimos un programa sobre el apego. Y en este video se veían, lo contamos en el momento en el programa y después lo estuvimos, como decía, compartiendo por las redes. Hola, hola Diana, ¿cómo estás? Ahí veo que saludan. Téngame paciencia que yo los voy a estar mirando y contestando. Pero bueno, básicamente este video mostraba un experimento que se hizo ya hace muchos años, allá por los 70, un fragmento de, dos bebés, digamos, jugando con cubitos y, digamos, con objetos, digamos, típicos, estándar para comparar de alguna manera, ¿no? Cómo se comportaba cada uno de los bebés. Hola Amalia, ¿cómo estás? Hola Susana. Cómo se comportaban, comparando cómo se comportaban unos y otros. Y bueno, los bebés que tenían, digamos, venían de un hogar constituido, digamos, venían de su casa, de tener a sus padres, entendemos, de un cuidado más o menos adecuado. Se ve en este video. Hola María Emilia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás María Emilia y tus identidades virtuales? Se ve en este video que, bueno, ya ahora voy a ir volviendo a los comentarios que tenemos acá por TikTok porque se me pasan. Alguien me dice que es su cumple. Hola Salva. Bueno, sepan entender que hoy estamos más interactivos seguramente. Entonces,
se ve a estos dos chicos que, como juegan, de alguna manera se concentran en lo que están haciendo, se los ve de alguna manera tranquilos, y después se ve a dos, lo vi el video, dice María Emilia, bueno, se ve a dos chicos que tienen, que vienen de hospitales, de instituciones que fueron separados de la familia por alguna razón, y entonces ahí se ve cómo les cuesta concentrarse, cómo están mirando a ver quién es esa persona que seguramente sería el que hacía el experimento. Se ven sus caras, en sus ojos, la tristeza, se ve que están más perdidos de alguna manera, podríamos decir. Y bueno, esto es como un reflejo, es una explicación desde la teoría del apego, es un experimento que tiene que ver con la teoría del apego, que habla de cuáles son los efectos de esas crianzas, de lo que pasa en los primeros meses, en los primeros años, y cómo afecta la forma de relacionarse, cómo afecta la capacidad de concentración. Bueno, por estas cuestiones de las redes, buenas tardes, bueno, ahí saluda a Mary. María Esther, hola, ¿cómo estás? Que nos saluda ahí por TikTok. Mira que bien, María Esther ahí. Entonces, muestra básicamente la diferencia, ¿no? Y se ve claramente, y es impactante, y es notorio en ese caso. Hola Andrés, ¿cómo estás? Y bueno, como les decía, por estas cuestiones que tienen las redes, cómo funcionan hoy en día, este video en TikTok lo vio mucha gente, muchísima gente, y bueno, esto genera que se generen, valga la redundancia, comentarios, reflexiones, mucha gente, lo cual es, creo, muy positivo, destacando, preguntándose cómo podía ser que se maltrate a chicos, cómo puede ser que se descuide de esa manera, que se los abandone, llegando al punto de que, ¿no?, tengan que ser sacados de la familia o llevados a una institución. Bueno, lo cual decía, es positivo porque habla de la conciencia que hay, ¿no? De la conciencia que hay en el cuidado, en el cariño que necesitan. Esto me pareció muy positivo, de lo que surgía, mucha gente preocupada por eso, mucha gente obviamente preguntándose también por sus hijos, ¿no? Mucha gente que tiene probablemente bebés, seguramente, y se pregunta, bueno, ¿cómo será lo que le pasa al mío? Si el mío se distrae, tendrá que ver con algo de esto. Entonces, bueno, de ahí un poco es que decidimos hacer este directo, que lo estamos haciendo para ahí, quizás mucha gente que haya visto el video, haya participado, lo esté viendo, y los que nos siguen ya saben, bueno, nuestra querida comunidad, que ya tiene el material y que ya lo hemos discutido, seguramente podemos reflexionar sobre esos temas. Así que, me decía que lo vio en la publicación, María Emilia. Bueno, acá obviamente vamos a estar respondiendo preguntas, pero vamos a usar estas como disparadores, porque nos traen esto de también, bueno, qué pasa en esos primeros años, por un lado, y por otro lado, en cómo eso, que tanto nos afecta, ¿no? Que tanto nos afecta a largo plazo. Y obviamente los que siguen el programa saben que, bueno, acá tenemos una perspectiva de que siempre se puede cambiar y siempre se puede mejorar, que todas esas vivencias que tenemos, por más difíciles que son, están hechas como nos dan una perspectiva de un aspecto de la vida, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que uno podría decir lo mejor es vivir con tus dos padres y que tus dos padres sean cariñosos y cuidadosos y demás. Pero en la realidad, muchas veces, por ejemplo, pensaba hace poco, digamos, quizás en armar algo con esto, incluso cuántas personas que han sido geniales, ¿no? Que muchas veces obviamente terminaron mal porque no han podido
lidiar con sus demonios, ¿no? Pero podemos hablar de Kurt Cobain, Janis Joplin, por ejemplo, músicos importantes, Robin Williams, que fueron geniales y que no tuvieron crianzas ideales, ¿no? Esto en algún momento lo hablamos también, de cómo quizás sean esas circunstancias de carencia las que de alguna manera también permitan potenciar esa creatividad, eso que tiene cada uno, ¿no? Porque en la vida las cosas no son tan lineales como pudiéramos pensar. Entonces, bueno, cada uno tiene que llevar esto a su vida, tiene la oportunidad de decir, bueno, a ver, lo que me tocó, ¿qué me trajo, ¿no? ¿Para qué me sirvió? ¿Qué hice yo a partir de esto? ¿Qué oportunidades me da de ver qué cosas que otro no tendrá por tener eso, ¿no? Por quizás tenerlo fácil o tenerlo completo de alguna manera. A ver si estamos bien. Bueno, ahí creo que vamos a transmitir para Instagram también. Bueno. Bueno, entonces la primera pregunta que me anoté como disparador, ya saben, si surge algo lo vamos a ir compartiendo y contestando, quiero decir, es esto, y bueno, ¿cómo es posible el maltrato a niños, ¿no? Y esto nos da para pensar una serie de cosas que ya nos habla mucho de lo que es de cómo funcionan las cosas en la vida, cómo funcionan como una rueda de alguna manera. Porque uno diría, claro, ¿por qué alguien tendría? Es una pregunta muy lógica, ¿no? ¿Por qué alguien tendría hijos? Y en este video esto se ve muy claro, ¿no? Estos chicos indefensos, estos chicos que se nota que están buscando cuidado y amor, para abandonarlos, para maltratarlos. Bueno, y ahí entra un poco entender lo que pasa, ¿no? Por un lado, entender que la crianza, mucha gente decía también, o dice ante esto, es tan fácil hacer feliz a un niño, y ahí yo creo que eso ya podemos empezar a discutirlo. Porque la crianza no es fácil, hay muchas necesidades, hicimos programas sobre esto, sobre todas las necesidades que tenemos, ¿no? De seguridad, de vínculo, de estímulo, de socializar, de que ser comprendidos, y cuando va pasando el tiempo cada vez más, ¿no? De tener motivaciones, de aprender. Entonces es muy complejo el ser humano y es muy compleja la crianza. Entonces no es tan sencillo. Entonces una de las primeras cosas que surge ante esto es, bueno, el que mucha gente puede no estar preparada para eso. Tiene sus hijos en un momento de la vida en que, acá me dicen, vale, creo que es, habla sobre las personas con TLP. Bueno, vamos a hablar de eso, si me esperas un ratito, porque está en uno de los temas que nos estuvieron preguntando, así que es un buen tema. Decía, ¿no? A veces uno tiene hijos, pensemos que hay una evolución natural del ser humano que lleva muchos años, ¿no? Y van pasando etapas y llegamos a la adolescencia, que es la aparición de la persona con empieza a tener sus propias ideas, empieza a tener sus convicciones, empieza a tener sus propios espacios, sus propios vínculos que antes no tenía en el mundo infantil, digamos que estaba acotado a los lugares donde lo llevan los padres y a su familia. Entonces ahí empieza a aparecer la persona, ¿no? Empieza a surgir una persona con sus propios intereses. Ahora esta persona está muy madura, este adolescente está muy maduro, recién está entendiendo y tiene, por ejemplo, una cantidad de carga emocional, vive las cosas de una forma muy potente, todavía no tiene ninguna experiencia y a veces no tiene esa inteligencia emocional para manejar lo que le pasa, todo es muy intenso, ¿no? Por ejemplo, por eso un enamoramiento en la adolescencia se va al mundo en eso, y un desenamoramiento, un despecho, parece que todo se cae y todo se derrumba, porque todo es muy intenso, todo es muy nuevo, y a su vez no hay todavía las herramientas como para reflexionar esto, para ponerlo en perspectiva. Bueno, en esa circunstancia se llega a lo que podemos llamar la juventud, ¿no? Los 20 años. Todavía entrando a una etapa donde se tiene que empezar a decidir a qué me voy a dedicar,
empezar a buscar cierta independencia, ¿no? Aunque eso cada vez se atrasa más, ¿no? Pero es la idea, buscar cierta independencia, ¿no? Donde, bueno, podría empezar a vivir solo, a tener su lugar, ¿no? Y no estar ya en la casa de los padres, por ejemplo. Y esto es si todo fue bien, ¿no? Como podemos imaginar. Entonces, está en ese momento donde tiene que empezar a encontrar esto, ¿no? A ver a qué me voy a dedicar, cómo voy a sostener, empezar a llevar esas cargas de la vida que hasta ahí idealmente se ocuparon otros. A su vez encontrar su camino, qué le va a interesar, ¿no? ¿Qué ambiciones va a tener? Bueno, en esa etapa, donde clásicamente, podemos decir, se tenían hijos, ¿no? En esos momentos en que quizás todavía se está decidiendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, hay una madurez que obviamente no llegó todavía, cuando de repente la vida te puede poner en la situación de cuidar a otro ser, de que se reinicie ese ciclo de alguna manera, ¿no? A través de de estos nuevos padres. Y entonces, en ese momento, con todo eso no resuelto, es que podría ya tener que estar atento o atenta a todas estas necesidades, a estar presente, a entender a otro ser humano con todas sus necesidades. Y eso obviamente es muy difícil, ¿no? A entender, por ejemplo, cómo uno tiene que, a partir de la paternidad, tiene que dejar un montón de cosas, quizás encontrar cómo equilibrarlas a la larga, pero en principio ceder un montón de cosas empiecen a ser para otro ser. Bueno, entonces, ya desde ese punto de vista, eso es muy difícil. Entonces, el primer punto sería la inmadurez, ¿no? La inmadurez, el no estar preparado todavía para uno ocupar ese rol. Pero después tenemos otros puntos más complicados, quizás más profundos incluso que eso, que es la repetición, ¿no? Algo fundamental para entender de cómo funciona la mente. ¿Qué quiere decir? Que uno de las experiencias puede aprender, como decíamos antes, uno puede decir, bueno, sufrí violencia y entonces yo quiero dar otra cosa, que es lo que mucha gente dice, mucha gente toma de eso, pero a veces, aún con esa intención, las cosas se nos repiten. ¿Por qué? Porque, bueno, nos encontramos en esa situación de decir, bueno, de repente hay alguien que ahora depende de mí, hay alguien que necesita tantas cosas de mí, que me pide todo esto, podemos decir, y uno entonces cambió de rol, ¿no? Cuando uno fue el que necesitaba antes y donde pudo haber algún padre que falte, o una madre que te hacía sentir que, no sé, eras una molestia, distintas cosas que pasan, distintas carencias, o donde puede haber maltrato y demás, de repente uno está en ese lugar, entonces muchas veces pasa que esto se transmite, ¿no? Es como se cambia ese rol y ahora el que fue maltratado ahora es maltratador, ¿no? Se pone en ese rol ahora teniendo él el poder sobre otro, y estas cosas suenan tremendas cuando las pensamos, pero realmente se dan de esta manera, ¿no? Y a veces inconscientemente, o sea, a veces si uno habla con la persona, no se va a dar cuenta que está haciendo lo mismo que sufrió, ¿no? Que podríamos decir, no se tomó conciencia de ese ciclo, y entonces se repite, ¿no? Vuelve a transmitirse eso sobre un hijo. Por un lado tenemos eso, ¿no? Por otro lado, también, ¿no? La información, de alguna manera, que está en el sistema familiar no se procesó y se vuelve a repetir. Y también, digamos, puede pasar que no se sepa, ¿no? No se sepa ejercer ese rol también, ¿no? Esto es, digamos, son estas cuestiones muy complicadas
a veces que tiene la mente, de cómo sin darnos cuenta decimos, bueno, yo sufrí abandono y de repente ahora yo no voy a estar disponible, ¿no? No solamente porque no aprendí ese vínculo, sino porque ahora hago pasar a alguien eso, ¿no? En esa situación de tanta necesidad y tanta vulnerabilidad. Bueno, uno se pone en ese rol y ejerce ese maltrato muchas veces sobre ese hijo, ¿no? Por eso uno puede aprender tanto de los padres como de los hijos, ¿no? De estas cuestiones, de lo que tu hijo te está reflejando, de lo que le está pasando te está reflejando algo que probablemente hayas vivido y tenga algo que ver con la historia familiar, y obviamente de los padres mirando y preguntándonos, bueno, ¿por qué ellos no pueden dar esto, ¿no? ¿Por qué ellos habrán pasado estas situaciones? Y también hay un tercer punto, sería una descarga, ¿no? Descarga de frustraciones por estas cuestiones, de nuevo, ¿no? De que tantas frustraciones que se tienen en la vida, malestares, cosas que no se logran, y de nuevo tenemos esa persona ahí que nos demanda, que depende y que le va a afectar lo que hagamos, y ahí nos ponemos en un rol muy cruel, donde podemos hacerle padecer eso, descargarlo, ¿no? Y muchas personas pasan eso, están viviendo muy frustrados con su vida y tienen a sus hijos ahí, y con mensajes negativos, con siendo hipercríticos y demás, les hacen sentir también desvalorización y demás. Entonces, bueno, ¿por qué se da? Bueno, por varias de estas razones, ¿no? No preparación, repetición, descarga de frustraciones, eh, donde, bueno, la lógica, ¿no? De por qué alguien haría algo así con un bebé, cuando mucha gente está diciendo, bueno, yo quisiera tener un bebé, quisiera cuidarlo. Mucha gente decía, ¿no? Me gustaría cuidarlo, yo me haría cargo. Y es bueno que haya ese deseo. Bueno, muchos otros decían que no. Eh, a ver, dice María Emilia, hay muchas situaciones de estrés y a veces se complica porque los niños necesitan de mucha paciencia y se junta todo. Claro, exactamente. Eso es lo que me refería con el tercer punto, vos lo comentaste antes, de que justamente a veces es ese mismo desborde. Uno quizás no sea consciente, pero uno está frustrado porque falta la plata. Y bueno, eso te hace que, claro, las demandas, las necesidades del chico, la plata no alcanza, pero necesitas esto, lo otro de la escuela, y te desborda, ¿no? Desborda la capacidad que uno tiene de gestionar situaciones. Y entonces puede ser, siempre hay un tema que uno puede ser consciente ahí de qué está pasando en la relación, pero bueno, puede ser simplemente ese desborde de situaciones que ya, si con la vida de uno muchas veces son demasiado, imaginémonos a cargo de la vida de otros en ese estado de tanta fragilidad, dependencia, donde absorben todo, ¿no? Bueno, ahí preguntaban ahí y podemos conectarlo con, no sé si la tenemos a Carolina por ahí, pero que nos hacía una pregunta interesante sobre el tema de de las autolesiones en adolescentes, y esto lo podemos relacionar, las autolesiones y la medicación. Tenemos otra pregunta. Después vamos a volver a estos temas seguramente relacionados a la crianza y el apego, pero bueno, la idea de hoy era también que fluya. Por eso pueden también hacer sus preguntas ahora y las vamos a ir respondiendo. Pero él nos preguntaba sobre ese tema que tiene que ver con el trastorno límite de la personalidad, que nos preguntan acá por TikTok. Vale, si estás por ahí todavía. Que bueno, decíamos recién, ¿no? Decíamos, por ejemplo, la adolescencia. Decíamos recién, ¿no? Cómo es esa etapa de estar buscando una identidad propia, buscando desenvolverse uno mismo, buscando mi propio grupo, cuáles son mis intereses, en qué me diferencio de mi familia, ¿no? Buscando abrir un camino donde ahí se empiezan a desarrollar potenciales, ¿no? Uno empieza a mostrar
más su gusto, su identidad. Y decíamos, ¿no? Es una etapa de muchos cambios, cambios físicos, cambios sociales, cambios en las exigencias. De repente lógicamente, y porque así tiene que ser, se espera mucho más de un adolescente en cuanto a responsabilidad que de un niño. Y toda esa etapa, como decía, con todas estas emociones, con todo lo nuevo, con una energía tremenda puesta en vivir experiencias también, de conocer el mundo por tu propia cuenta, podríamos decir, ¿no? Por eso los adolescentes empiezan a salir. Y entonces las autolesiones son una manifestación de ese vacío, ¿no? Son lo que se le llama relacionar las patologías del vacío. ¿Por qué? Porque en este momento son muy comunes ese tipo de patologías porque justamente tenemos tanta información, tanto estímulo, tanta cuestión que puede atraer la atención, ¿no? Que puede generar apegos, adicciones en los adolescentes, y a su vez tan poco profundo, ¿no? Tan poco tejido social. La vez pasada hablamos de redes sociales, por ejemplo, cuando hablamos de la soledad, ¿no? De vínculos que sostengan, ¿no? Que antes eran mucho más fuertes. Hoy en día está esto de que se puede tener 1000 amigos virtuales, seguidores, ¿no? Las redes y demás, pero ¿cuántos amigos realmente se tienen, ¿no? Al momento de necesitar algo, de necesitar ser escuchado, de necesitar conexión. Entonces, es una época más propicia para esos vacíos. Esos vacíos siempre pueden estar, especialmente en la adolescencia, o empiezan a aparecer en general, como la sensación de que en el fondo no sé quién soy, no sé qué quiero, porque algo no se terminó de constituir bien. Cuando hablamos de estas cuestiones de la crianza, siempre entiendan, porque yo sé que acá, bueno, Carolina sé que son mamás, sé que muchos de los que hablan son mamás, y seguramente la gente que nos está siguiendo acá, que estuvo preguntando, sabemos que también lo son. Por eso hacemos toda esta explicación larga del tema y de entender todo lo difícil, ¿no? Todo lo difícil de la paternidad. Entonces siempre, ya sea por la historia que uno trae, ya sea por el momento que le toca vivir, porque uno esté pasando distintos tipos de estrés, o ya sea por no tomar conciencia también de ciertos patrones, bueno, siempre por un lado o por otro va a haber fallas, ¿no? Y después entra la individualidad de cada hijo, que puede también tener sus particularidades, sus sensibilidades, sus necesidades que no conectan con lo que ese padre puede dar. Por eso ahí, cuando hablamos, por ejemplo, desde la astrología, desde las energías de cada uno, podemos ver cómo, digamos, si tenemos un padre que sea más racional, por ejemplo, y tenemos un hijo que sea más emocional, va a haber una desconexión ahí. Y entonces posiblemente ese hijo sienta que, digo astrología porque esto desde los signos y demás lo podemos entender más, ese hijo sienta que no tiene contención emocional cuando ese padre está haciendo lo que puede, porque él quizás no es muy emocional en sí. Entonces ese hijo va a percibir como frialdad, quizás algo que para el otro es su forma de funcionar, su forma de abordar las cosas, que es más racional, más mental. Entonces, por ejemplo, de ahí ya se puede generar una carencia que no tuvo que ver con algo hecho, digamos, por un maltrato. Pero bueno, en el mundo hoy en día también está trayendo eso, ¿no? Muchísima información, muchísima hostilidad, y muy poco de qué agarrarse, ¿no? Muy poco sólido de qué agarrarse, que por eso los adolescentes se aferran tanto a la banda que le gusta, ¿no? No sé, al actor que les gusta, al equipo de fútbol que les gusta, etcétera, etcétera, porque están buscando cosas de las que agarrarse y que a su vez les den identidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta época
eso cuesta más, ¿no? Antes uno podía decir, bueno, tengo este apego al trabajo en el que estoy, tengo este apego al barrio, tengo este apego a la religión, distintas cosas que al menos daban una cierta estructura, ¿no? Más allá de todas las críticas que uno le puede hacer. Entonces, bueno, hay mucho vacío. Y ese vacío se siente como no sé quién soy, siento que me falta algo, siento que no me conecto con las cosas, y las autolesiones son una manera de sentir, son una manera de, desde lo más básico que es el cuerpo, poder sentir algo, ¿no? Algo que me conecta, algo que me hace ver que estoy vivo, algo que me hace sentir, aunque sea desde el dolor, que estoy. Obviamente en todo esto, uno lo que tiene que plantearse y hacer es buscar dar ese sostén, ¿no? Y esto obviamente no es nada fácil, ¿no? Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Pero estamos entendiendo que hay una necesidad ahí de sostén, de contención, de ayudar quizás a procesar las emociones de esta manera, ¿no? Porque, por ejemplo, esta reacción de un adolescente puede venir ante una ruptura, como les decía, entonces ahí van a necesitar, bueno, contención, escucha, guía, límites también, para entender, no se, bueno, vean que no pueden hacer cualquier cosa, porque el límite ahí nos está también diciendo, bueno, cuidado, no puedes hacer cualquier cosa, desde la conducta, por ejemplo. Entonces, bueno, es uno de las, de lo que de los abordajes que uno puede tomar, ¿no? Obviamente, siempre que hablamos de adolescentes hay cosas que se van a escapar, porque el padre, por la misma cuestión de la etapa de la vida, le va a costar comunicarse, y ahí es donde es necesario muchas veces ayuda externa. Y estos temas, obviamente, estamos hablando de algo serio, si bien bastante más común hoy en día, bueno, no deja de ser serio y de atención, porque si está hablando de alguien que, bueno, está muy desbordado por sus estados emocionales. Ahí dice María Emilia, está bueno eso que decís de que hay hijos que necesitan algo que los padres no pueden dar. Claro, exactamente, exactamente. De la astrología, por ejemplo, se habla de la luna es la necesidad emocional, y la necesidad emocional de que tiene un hijo, muchas veces ese padre no la va a dar, entonces uno va a crecer ya desde esa base con una necesidad, ¿no? Y esto sirve también como para no caer simplemente en esa culpabilización o en esa cuestión facilista, de decir, bueno, si le pasa a algún hijo es por un padre, ni tampoco lo contrario, ¿no? Ver la situación, evaluar la situación y siempre, bueno, ver qué se puede hacer, porque obviamente sí es verdad que los hijos absorben y demás. Bueno, entonces nos preguntan acá el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad es eso, ¿no? Es una personalidad que no se constituyó, una identidad que no se constituyó fuertemente, entonces hay esta sensación de que uno no tiene estabilidad. Entonces las situaciones nos afectan mucho para un lado o para otro. Hay una especie de moverse entre los dos polos, aunque es diferente de la bipolaridad, ¿no? Para ser claros en esto, de moverse entre los dos polos, o sea, de decir, me entusiasmo muchísimo con algo, como si me fuera a cambiar la vida, y después me aburro y lo dejo, o de me pasa algo malo y eso es terrible y se va a terminar todo, y no poder sobrellevar la situación, ¿no? Entonces, bueno, ese tema que es bastante complejo, pero como decía, muy común hoy, por la falta de lazos, la falta de estructuras que hay. Bueno, ¿se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. Si uno lo está viviendo, le han dicho o se identifica con eso como adulto, bueno, tiene que trabajar mucho en, por ejemplo, desarrollar en las cosas que pasan, ¿no? Entender que hay un desborde emocional y desarrollar la capacidad de reflexión, ¿no? De parar la pelota, como decimos, ante algo que pasa y poder decir, bueno, a ver, esto realmente es tan terrible, realmente esto va a ser tan positivo para bien, o realmente esto es terrible para mal, ¿cómo lo encaro? Es muy necesario también acompañar en resolver cosas en esos casos, justamente para ver que las cosas se solucionan.
Bueno, tienen que ver con, como digo, ¿no? Si bien estas cuestiones siempre estuvieron, con estos tiempos de mucho vacío, mucha sensación de aislamiento. Hablamos la vez pasada de la soledad y tiene que ver con eso, ¿no? También esa sensación de soledad, pero que tiene más que ver con no encuentro cómo comunicarme, no encuentro cómo conectarme con los demás, no necesariamente porque no haya gente alrededor. Bueno, vamos a seguir. Ya saben, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Vamos con otra que teníamos, que era, bueno, preguntaban por la adopción también. Temas fuertes hoy, ¿no? Porque también, ¿no? Obviamente, al hablar de estos temas, se veía que, bueno, ¿qué pasa si estos chicos los adoptan? Era la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si, bueno, vivieron esto de chicos porque tuvieron algún abandono, pero después los adoptan? Y esto tiene que ver también de cuánto marca esta cuestión. Y esto siempre es difícil de decir y siempre es muy variable entre persona y persona. Digamos, si uno vivió esos primeros meses, por ejemplo, sin una figura de apego y después la tiene, bueno, podríamos decir que algo de eso va a quedar. A veces queda como una sensación de pérdida, una sensación de miedo quizás a que el otro se vaya, y eso se vuelve, por ejemplo, como hablamos la vez pasada, en el apego ansioso, ¿no? Este apego de tengo miedo que el otro me deje, entonces estoy todo el tiempo buscando a ver qué puedo hacer para que no se aleje, porque hay como un temor, podríamos decir, básico que queda, y que bueno, obviamente en la medida que uno encuentre digamos, padres adoptivos que den esa estabilidad, que den esa sensación de que están, bueno, y cuanto más presentes emocionalmente mejor, bueno, eh, más posible va a ser que eso se vaya procesando y se vaya generando esa confianza. Pero bueno, la adopción en sí siempre es un tema porque eh, al menos, primero es muy importante el que la información sea clara, ¿no? El que se pueda hablar a medida que pase el tiempo y que ese chico pueda entender, que se pueda hablar de su origen, ¿no? Porque eventualmente uno va a tener que integrar, a ver qué pasó y surgirán las preguntas. Muchas veces no se hacen estas preguntas por miedo a que eso sea ofensivo para los padres, ¿no? Y bueno, si uno va a adoptar, tiene que saber que, bueno, hay unos padres biológicos que no dejan de ser parte de ese chico y que, bueno, al menos la información va a tener que estar. Esto es complejo, pero creo que cuanto más uno, también por la experiencia, por las situaciones donde lo vemos, que pasa, cuanto más claro sea todo, y diga, bueno, sí, esto es lo que pasó, de esta manera llega hasta nosotros nos pasó esto, por eso buscamos adoptar y demás, y tenemos interés y tenemos deseo, digamos, más fácil va a ser integrar esa situación, ¿no? La cuestión de, bueno, después qué pasó con esos padres, en qué situación estuvieron, bueno, también ayuda a entender, ¿no? Y cuanto más uno pudiera saber de qué situación vienen, qué pasó, qué circunstancias hubo por la que no se quedaron con ese chico, bueno, también más ayuda a entender, porque bueno, lo que queda ahí como muy profundo es esa sensación de no haber sido querido, ¿no? Y eso es muchas veces con los que quienes fueron adoptados tienen que lidiar con esa sensación de no haber sido queridos que viene de algo mucho más, como si esa información estuviera en algún lado, ¿no? Y bueno, la conciencia es ver, bueno, a ver qué pasaba, en qué situación, ¿no? Por qué fue esa decisión, quizás por estas cuestiones de carencia o quizás por cuestiones de no deseo que no tienen que ver con ese chico en sí, ¿no? Que tienen que ver también con los patrones de los que venga esa familia. Pero bueno, básicamente, porque después también preguntaban, por ejemplo, por qué pasa con dos padres del mismo sexo, ¿no? Cuestión que es cada vez más común. Y un poco la cuestión es parecida en el sentido de que uno tendrá que ver, bueno, de dónde está, cuál está siendo el origen, ¿no?
cuál es el origen de ese chico, ¿no? De dónde viene, si viene de una donación, si viene de una adopción y demás, porque eso va a contar también, ¿no? Mucha gente ahí decía, bueno, no, es lo mismo mientras tenga cuidado. Bueno, primero está esa cuestión de cuál es el origen, porque obviamente entre dos del mismo sexo la imposibilidad es que sea un hijo biológico de los dos. Entonces siempre hay una situación que agranda el tema, ¿no? Estos temas son polémicos y por eso a mí me gusta hablarlos justamente para poder poner reflexión, para poder preguntarnos estas cosas. Ustedes díganme qué piensan de estas cosas. Estamos abordando y pasando por distintos temas acá. Entonces, bueno, pero sí, por supuesto, lo fundamental en ese caso, en cualquier caso de adopción y en ese también, es el que haya ese espacio de deseo, de interés y también de límites, ¿no? Porque como hablamos cuando hablamos del apego, no se trata solamente a lo quiero a mi hijo y mi hijo es el centro de mi vida, sino también de el desapego, ¿no? La posibilidad de un desapego sano que tiene que ir pasando para que un chico se desarrolle. Entonces, si el adulto depende de ese hijo para que le alegre la vida, para que le dé compañía, para que, bueno, eso también va a terminar siendo problemático. Entonces, también puede haber problemas por exceso, entre comillas, de cariño, que en realidad no es cariño, sino es necesidad, y donde se le carga esa necesidad a un hijo que ya empieza a crecer con esa carga. Cuando uno crece con esa carga, capta el decir soy necesitado, tengo una responsabilidad, y eso en general lo que daña es la posibilidad de decir, bueno, ¿cuáles son mis propios deseos? ¿Cuáles son mis propias necesidades? Entonces muchas veces son chicos, si vamos al tema del apego, con apego evitativo, porque son más autosuficientes, ¿no? Y les cuesta intimar, les cuesta abrirse. Todo esto son líneas generales, ¿no? No hay que apegarse a estas explicaciones lineales. Como vamos, estamos abriendo muchos panoramas en esto, pero cuando hablamos del apego, bueno, se caracteriza de esa manera. Sí hay gente que crece por distintas cosas con esta cuestión de más la distancia en el vínculo, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con esta situación, ¿no? De demasiada necesidad, de demasiada emocionalidad puesta ahí por los padres con respecto a ese hijo, y ese hijo siente que no puede tomar su propio camino, porque si lo toma, ese padre se queda sin un pilar de su vida. Por eso, bueno, el hijo tiene que tener el lugar justo, el lugar medio, ¿no? Darle todo el amor, y eso es tan difícil, el cuidado y la atención, y después permitir también que crezca y que sea su propia persona y que tome distintas distancias que trae la vida, ¿no? Lo cual es, sabemos también, muy difícil. O sea, estamos hablando de cosas que habla Carolina, que ahí la veo por el Instagram. En Instagram estamos seguramente un poquito atrasados, así que bueno, ya les llegará el comentario. Así que bueno, también entender que por exceso también puede ser problemático. Son re polémicos esos temas, dice María Emilia. Sí, exactamente, son polémicos, pero porque se pone la ideología encima de la reflexión, el análisis en todo caso, ¿no? Yo creo, lo sostengo siempre, que la energía masculina, lo que vive, lo que piensa, lo que pasa un hombre es una cosa, y lo que vive la mujer es otra, que hay diferencias en todos los sentidos. Y esto hace que son el yin y el yang de la vida, son dos polos que están en la naturaleza, y que uno como persona tiene partes masculinas y partes femeninas, y que tenemos que poder integrar, pero existen, ¿no? No hay personas, y si hay una persona puramente masculina o puramente femenina, seguramente esté negando ese otro lado. Entonces eso también es problemático.
Pero bueno, hoy en día sí se llega al punto de negar esto, de hacerlo desaparecer, de decir que todo es igual, y nos estamos perdiendo de entender cuestiones que son muy básicas, no solo de cómo se construye la humanidad, sino la vida misma, que funciona siempre uniendo los polos y que de eso surge algo nuevo. Desde esa perspectiva, habría que ver en cada caso, ¿no? Qué pasa con esa figura masculina, qué pasa con esa figura femenina, cuando son dos padres varones, cuando son dos madres mujeres. Porque, bueno, creo que lo ideal en todo caso es que haya esa apertura, ¿no? Haya esa apertura a, bueno, quizás necesite ese hijo alguna figura de identificación del otro sexo, de su mismo sexo, pero por supuesto lo fundamental va a ser esto que hablamos, ¿no? El cuidado, el apego justo, el interés, la disponibilidad emocional, digamos, si tiene eso, cualquier chico vaya a tener una gran ventaja comparado con quien no lo tenga. A ver, dice Susana, el aceptar también que tuvo una familia y aceptar aprender junto a él. Junto a él debe haber preparación. Aclárame de qué tema estamos hablando, Susana. Así no, así te respondo bien. El que tuvo una familia, me parece que estás hablando del tema de la adopción, pero por las dudas, acláramelo si podés. Bueno, a ver, bueno, tenemos. Vamos a seguir unos minutitos más que tenemos, a ver si tenemos alguna pregunta más para ir. Bueno, también había una pregunta interesante que alguien que decía, ¿qué pasa cuando a los 2 años mandan, ¿no? Esta cuestión de que el hijo es el que... ahí dice la adopción Susana. Bueno, ahí volvemos a eso, ¿no? Cuando el hijo maneja todo y que realmente pasa, ¿no? Que es como decir, bueno, sus deseos no se le pone ningún límite, digamos, está atrás de lo que quiere y, digamos, por ejemplo, se está atrás de sus explosiones emocionales o sus necesidades. Y bueno, como siempre que estamos hablando de esto, tenemos que pensar en cuál es el equilibrio, ¿no? Así como decimos muchas veces, tiene que haber un equilibrio entre el afecto, por un lado, y los límites por el otro, que es una función más femenina, volviendo a esto, conectando con esto, más de cuidado, más de contacto físico, más de percibir necesidades emocionales, y tiene que haber una función más masculina que tiene que ver con poner límites, con guiar, con decir es por acá, esto sí, esto no, y las dos son necesarias. Entonces, estos casos que cuéntenme si ustedes los vieron, porque realmente son interesantes, cuando uno dice estos padres están manejados por este chico, obviamente que eso va a ser problemático. ¿Por qué? Porque este chico no está aprendiendo de los límites que tiene la vida, ¿no? Entonces, una cosa es darle todo, ¿no? Por eso, cuando uno dice, y mucha gente decía, yo le daría todo, obviamente lo están diciendo desde la buena intención del amor y demás, pero a veces se puede malinterpretar eso, o a veces hay una necesidad de que no tenga ninguna frustración en la vida, ¿no? De que darle todo en el sentido de que todo le sea fácil, quizás cosas que uno no tuvo, quizás compensando cosas que uno no tuvo, lo cual cuando uno compensa se equivoca 2 veces, ¿no? Porque comete un error y después quiere compensar y comete otro error nuevo. Entonces hay que prestar atención a esa parte, ¿no? La vida tiene frustraciones, entonces, por ejemplo, si un chico dice, quiero esto, pero uno económicamente no se lo puede dar, eso no le va a crear una carencia. Lo que le va a crear una carencia quizás es la sensación constante de falta, ¿no? Esto no se puede, estamos mal, no falta esto, que tiene más que ver con la mentalidad de carencia, que uno tendría que tomar conciencia de que la tiene, que de realmente que uno no tenga dinero para comprarle cosas. Mira, esto no se puede, esto cuesta trabajo, es una función importante, porque se empieza a entender
que la vida tiene límites. Y fíjense, cuando hablamos del adolescente, bueno, el adolescente tiene que entender que la vida tiene límites, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, no sé, yo quiero conocer a mi ídolo, y bueno, va y se queda, no sé, acampa 3 semanas para conocer al cantante que viene. Bueno, esas cosas están bien porque es una época, digamos, donde se cree de alguna manera que todo es posible y muchas veces se logra, pero todavía no se está en una época de responsabilidad donde uno va a tener que empezar a incorporar esos límites, por ejemplo, a la hora de decir, bueno, tengo que elegir algo que voy a estudiar. Bueno, si tengo que elegir algo que voy a estudiar, voy a tener que resignar descanso, voy a tener que resignar tiempo con mis amigos o con mi pareja, voy a tener que resignar otras cosas. Digo, si me dedico a una cosa, también no voy a tener tiempo para otra. Entonces, esos límites son los que en la vida realmente permiten lograr cosas. Cuando uno entiende también lo que no se puede, que la energía es limitada y que la tenemos que canalizar bien. Entonces, bueno, eso se enseña desde esos primeros momentos, donde obviamente la idea es dejar a un chico explorar, expresarse y demás, pero a su vez entendiendo que hay límites a su seguridad, hay límites a lo que se puede, hay límites a lo que también tiene que ver con registrar a los demás, ¿no? Y bueno, esto les molesta, esto les hace mal, bueno, entonces esto también no se puede. Entonces, bueno, sí, entender que esas situaciones son muy importantes de abordar. Y en general, como decía, ¿no? Si no se está pudiendo poner esos límites, en general es porque hay ahí una necesidad de darle cosas y de que no tenga ninguna frustración, y eso es más un tema del padre seguramente que del hijo, ¿no? El hijo está convirtiéndose en un monstruo, entre comillas, justamente porque no hay alguien que le ponga límites y le diga al adulto, acá soy yo, y el que mando soy yo, que eso no es represión, sino que es el orden natural de las cosas. Represión es decirle, no sé, me preguntas de tal tema y no, de ese tema no se puede hablar y entonces te hago sentir que culpa por preguntar sobre eso. Eso es represión, ¿no? O mandar todo el tiempo porque sí. Bueno, temas sutiles donde en la sutileza está la magia, en encontrar cómo llevar esas cosas. A ver, entonces, volvemos un poquito acá a lo que decía Susana de la adopción, aceptar que tuve una familia, aceptar y aprender junto a él debe haber preparación, era la pregunta. Bueno, claro, por eso digo, hay seguramente uno tiene que ir viendo en qué edad, también en qué edad se puede compartir o contar cada cosa, pero bueno, obviamente si uno dice, sí, mira, no sé, mi madre biológica era adolescente y no fui buscado, entonces me dio una adopción, supongamos. Bueno, o no me estaba pudiendo cuidar bien, entonces hubo una intervención del Estado y, bueno, eso es parte de la historia de uno, ¿no? Que eventualmente uno tiene que conocer y entender esa familia con la que los que entendemos que hay una conexión también energética, un campo morfogenético, como se dice, que donde está esa información de la historia familiar, bueno, eso a uno le afecta, ¿no? Y tiene que tomar conciencia de qué pasó, de qué carencia se viene. Obviamente esto a medida que va creciendo, ¿no? Pero el chico, bueno, en general los chicos al contrario, aceptan las cosas más naturalmente cuando se les dice. Y esa preparación es lo progresivo en todo caso, ¿no? No darle información que sea muy compleja para la edad que tiene, ¿no? Siempre se dice en eso, bueno, si el chico pregunta, bueno, para algo ya está listo, ¿no? Para escuchar o hablar de algún tema ya está listo porque lo está preguntando. A ver, decía María Emilia, en mi opinión debe ser raro ser un hijo como la hija de Luciana Salazar o Flavio Mendoza o de dos padres del mismo sexo, pero más allá de eso, obviamente, lo que más importa es el buen trato. Sí, habría que ver, la verdad que no sé si eso ya se está estudiando, investigando, lo que pasa que me imagino que es muy difícil de estandarizar, digamos, qué es lo que se hace cuando se hace un experimento, de decir, bueno, que el único factor que vamos a medir ahí es tener dos padres del mismo sexo versus dos padres de
de diferentes sexos o varón y mujer, porque hay un montón de otros factores que están influyendo. Entonces, ¿cómo haces para saber qué tiene que ver con eso y qué no? Me parece que sería muy difícil de poner a prueba en ese sentido, pero sí, bueno, raro debe ser, ahí también puede ser que haya un padre biológico y uno que no, ¿no? Habría que ver todas las variables de la situación. Pero de nuevo, bueno, creo que hay que entender ahí sí que hay que ver en qué circunstancias, ¿no? Muchas veces eso viene de, por eso digo, de decir, bueno, tal con tal tuve el hijo biológico, pero después no quiero que participe para nada en la vida, y bueno, no deja de ser el padre biológico, entonces todo lo que se elimina por un deseo de que eso no moleste, va a ser problemático más tarde o más temprano. Ahí dice Susana, a compensar algo nuestro, será de nuestra infancia. Acá nos preguntan de qué hablamos, estamos respondiendo preguntas de distintos temas de psicología, pero hoy mucho relacionado a los tipos de apego y a los efectos de la crianza en la adultez. A ver, dice Susana, porque ahora no se les dice que no lo veo en todos las compras, regalos, navidades. No se les dice que no. Claro, sí. Sí, muchas veces es esto mismo al revés. Por eso fíjense que decíamos antes, si vos viviste abandono, podés aprender de eso y decir, yo quiero estar presente en la vida de mi hijo, por ejemplo, ¿no? Y aprender de eso. Pero a veces eso puede irse para el otro lado, es decir, como vivió abandono, entonces yo voy a estar siempre, no voy a hacer que sienta falta en nada, y eso es irreal. En realidad lo que se está haciendo ahí es queriendo procesar la propia herida por medio del hijo, y por lo tanto lo estamos poniendo en una situación que no es de él. Ahí tiene que ser uno el que se haga cargo y afronte qué te pasó con ese abandono, entenderlo, ver cómo te afectó, y entonces entender que eso se resuelve en uno y que después uno, con poder tener esa presencia emocional que uno quizás no tuvo, es suficiente. Bien. Se decía María Emilia, límites entre el límite, hay diferencias entre límite y represión. Sí, eso es importantísimo, ¿no? Porque también hay mucho malentendido en eso, ¿no? Y estos creo que son temas tan importantes de hablar, porque, bueno, justamente si confundimos eso, ¿no? Siempre digo, venimos de épocas donde la educación era más represiva, era más decir, bueno, vos no opinás, tenés que hacer esto, tenés que ponerte esta ropa, acá callate, acá respetá a tal. Como por ejemplo sigue pasando en muchas de las sociedades orientales, y en general crea, o por lo menos moldea personas muy obedientes, muy puestas, con mucha culpa y con poca individualidad, ¿no? O con una individualidad muy reprimida, con impulsos muy reprimidos, y en ese sentido eso es muy malo, pero por otro lado, la falta de límites, de creer que dejar hacer lo que sea es la libertad, es una gran equivocación. La libertad es algo, la libertad es algo que se gana, ¿no? Porque nosotros podemos decir, ay, no hay nadie impidiéndome hacer algo. Bien, perfecto, pero vos te lo tenés que conseguir para vos mismo. ¿Cómo lo vas a conseguir si no tenés límites internos? Entonces ahí está algo muy real y que todos lo vivimos cuando queremos conseguir algo. Eh, tenemos que ponernos límites, tenemos que hacer un plan, tenemos que conseguir cosas, tenemos que ir paso por paso, y todo eso es el límite interno, ¿no? El mismo hecho de estudiar algo, decir, bueno, yo tengo que ponerme una cantidad de horas y para eso tengo que sacarme las distracciones, tengo que ceder un montón de cosas que quisiera hacer. Entonces, si ese límite no se incorpora de afuera, después no se incorpora de adentro, y a uno le va a costar un montón cuando uno tiene que decir, no, bueno, tengo que enfocarme, tengo que ceder cosas para lograr otras, tengo que tolerar la frustración de algo me salió mal y entonces se me cae todo porque no estoy acostumbrado a que algo me salga mal y cómo sobreponer.
Entonces, una importantísima esa diferencia, ¿no? Bueno, por hoy me parece que vamos a ir cerrando porque estamos cerca de la hora y además, bueno, empezamos tarde, así que no quiero sacarle su tiempo de ir a comer y a hacer otras cosas. Saben que estamos acá, vamos a estar la semana que viene. Bueno, los que nos están conociendo por TikTok saben que estamos la semana que viene, el miércoles en este mismo horario a las 20. Esperemos más puntuales, eso sí. Y bueno, sabemos que nuestra gente de la comunidad nos dejó algunas preguntas y las vamos a estar retomando la semana que viene porque eran muy interesantes, eran temas que no los quiero apurar, teníamos muchas cosas hoy, que incluso varias me quedaron afuera. A ver qué dice Susana, venimos ya mintiéndoles a los niños, nosotros somos los complicados, ellos son seres muy conscientes y o despiertos. Sí, en muchos sentidos sí. Yo creo que lo complejo de un niño es que es esa mezcla de pureza, intuición, claridad, en muchos sentidos, con un montón de cosas que todavía no están estructuradas, ¿no? Por eso los chicos nos traen muchas veces desde sus reflexiones, que no están contaminadas, desde su energía, desde sus ganas de explorar, de preguntarse las cosas. Gracias María Esther, que la saluda a Sol también. Bueno, le mandamos un saludo a Sol. Esperemos la semana que viene seguramente tenerla de nuevo con nosotros. Pero tienen todo eso que nos pueden traer, que nos pueden enseñar, que nos enseñan sobre cómo se siente la vida sin todos esos filtros que los años, los problemas, las cargas nos van trayendo, pero a su vez no tienen nada de esa misma estructura y límites que necesitamos para ir moviéndonos en un mundo material, en un mundo donde tenemos que lidiar con otras personas, que tenemos que lidiar con los límites del cuerpo, de la energía, de los recursos, de los demás. Entonces tenemos que guiarlos y a su vez tenemos mucho que aprender de ellos, ¿no? Obviamente tratando de no meterle toda nuestra basura que hemos ido incorporando como si fuera la verdad, porque al final hay muchísimas cosas que no sabemos y no entendemos, y a su vez dándoles todo lo que ellos necesitan. Por eso es tan complejo. Bueno, gracias María Emilia, que dice muy bueno el programa. Le mando también saludos a todos. Bueno, entonces les vamos a mandar un saludo a todos y vamos a ir cerrando. Y bueno, ya saben, seguimos por las redes, va a estar subido el programa, ahí nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden dejar preguntas para que retomemos la próxima. Y nos vemos en otro programa de El Portal. Hasta la próxima.